Paisano o paisana, ¿tienes algún negocio que quieras hacer en la región Tijuana, San Diego o en alguna otra ciudad fronteriza? ¿Perteneces a alguna organización no gubernamental y quieres dar a conocer tu proyecto? Tu momento ha llegado. Te invitamos a anunciarte en Entre Amigos. Tenemos un espacio para que tu publicidad sea vista por la comunidad migrante que nos ve tanto en Estados Unidos como México. No esperes más y comunícate con nosotros al correo redaccion@conexionmigrante.com. Te aseguro que contamos con un plan especial para ti. Buenas noches, yo soy Patricia Mercado Sánchez, fundadora y directora de Conexión Migrante, y me da muchísimo gusto recibirlos esta tarde, noche, en esta charla entre amigos de Conexión Migrante. Y bueno, para que sepan, este es un espacio para ustedes, para la comunidad migrante, los que están en camino, los que ya llegaron, los que pensaban migrar. Queremos que este espacio esté abierto a sus inquietudes, a sus dudas, a sus saludos, a sus regaños, a todo lo que ustedes quieran. Y bueno, como cada semana, pues les vamos a presentar el resumen de noticias para migrantes sobre migración que son importantes que ustedes estén enterados. Adelante, Toño. Y comenzamos con la información, ya que hay noticias en la frontera. A ver. Claro, en primer lugar destaca que el presidente Joe Biden publicó un comunicado en el que insta a los republicanos en el Congreso a aprobar una reforma para tener nuevas facultades migratorias sobre la frontera con México. Debido a los cruces irregulares de la frontera, Biden dijo que se puede llegar a un acuerdo bipartidista porque la frontera está rota y es hora de arreglarlo. Además, Biden mencionó que si se aprueba esta reforma, le daría como presidente una nueva autoridad de emergencia para cerrarla y cuando esté saturada, ¿no? Y esto la usaría a partir del momento en el que firme la ley. Bueno, pues, continuamos contigo, Toño. Y justamente también hay noticias al respecto, ya que se le preguntó a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, qué era lo que opinaba, y pues en ese caso mencionó que era pues simplemente por las elecciones y que pues eso no quitaba ni eso, ni las acusaciones sobre un supuesto financiamiento en su campaña en 2010, en 2006 para la presidencia de México por el cartel de Sinaloa, ya que es una investigación de la DEA. Supuestamente ni el cierre de la frontera ni estas acusaciones quitaban las relaciones binacionales entre México y Estados Unidos y sobre todo remarcó el afecto que le tiene a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que sí exigió fue una disculpa pública y que se marcara una postura oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a escuchar. Departamento de Justicia y declara a alguien, sí, de que está cerrado el caso y que no me están investigando y que no encontraron nada, sí, pero esa es una cuestión informal. Yo no acepto eso. Sí, yo lo que quiero es, sí, que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. Siguiendo con la información de Estados Unidos, Abel, hay en el tintero una nueva reforma. Sí, claro, y esto es que en el Senado están discutiendo para aprobar un aumento al crédito tributario por hijo. Se quieren aprobar un incremento en 78,000 millones de dólares y dar más dinero para ajustarlo con la inflación, ¿no? A pesar de que todavía no es un hecho, se tiene que aprobar, se tiene que discutir y ver si pasa, esperemos que sí. Pues recordamos que los criterios para que te otorguen este crédito son que el hijo tenga 17 años o menos, este, pues si los padres o madres son solteras, tienen que haber declarado hasta 75,000 dólares en sus impuestos. Los matrimonios, las parejas que declaren juntos, tienen que haber declarado 150,000 dólares en sus impuestos. Este, y bueno, pues en el caso de los indocumentados,
En este caso, los hijos son los que deben de tener un número de seguro social, ya sean residentes o ciudadanos. Este requisito, no importa que los papás sean migrantes y que tengan un ITIN, siempre y cuando sus hijos tengan el SSN. Bueno, pues me parece que hay más noticias contigo. Seguimos ahora con Chicago, ya que los migrantes en la ciudad estarán más tiempo en los albergues temporales. Esto fue anunciado por el alcalde Brandon Johnson unos días antes de que venciera un plazo que ya había obligado a desalojar a casi 2,000 migrantes que se encontraban en estos lugares. Será entre 30 y 60 días, teniendo prioridad las personas vulnerables, de acuerdo con las autoridades. Los primeros avisos de desalojo se van a emitir hasta mediados de marzo. Hay que recordar que ya se habían aplazado 2 veces estos tiempos límites y debido a las bajas temperaturas que está enfrentando tanto Estados Unidos como, por supuesto, Chicago, se habían estado retrasando. Así que vámonos con más información a ver. Claro que sí, pues bueno, en este caso, recordamos que si tienes dudas sobre cómo solicitar asilo en Estados Unidos, la organización al lado puede ayudarte. En este caso, te invitamos a conocer un poco sobre la labor que realiza esta gran organización, ya sea de forma presencial y remota desde Tijuana. La desinformación y la circulación de fake news predominan en medio del tema migratorio. Por eso existen organizaciones de la sociedad civil que se dedican a orientar a la comunidad. En Tijuana, al otro lado, es una de las asociaciones que semana tras semana atiende a la población en contexto de movilidad. Mi nombre es Matías Pérez y soy coordinador de los talleres de servicios que damos aquí, por ejemplo, de asilo político. Al otro lado es una organización binacional que brinda una ayuda integral, pero nos basamos más en lo legal. Cada martes, decenas de personas llegan hasta las instalaciones de Al Otro Lado para conocer más sobre cómo obtener asilo político en Estados Unidos. Por ejemplo, llegan 60, 50 personas cada semana, los que atendemos aquí, aparte de los que atendemos en vía remota, los que están en otras partes de México. Los martes empezamos con registro a las 9, 9:30 y la charla empieza a las 10, 10:30. Y cada jueves visitamos diferentes albergues. Entre los asistentes al taller es posible ver a personas de diferentes edades, nacionalidades y distintas dudas. Ahorita tenemos más de México, Salvador, Honduras, pero sí, también tenemos personas de Rusia, de Afganistán, pero son mínimos, pero la mayor parte es de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa. ¿Por qué no tengo cita? ¿Por qué no puedo obtener cita lo más pronto posible? ¿Qué está pasando? ¿O cuáles pueden ser mis evidencias? ¿O qué es asilo? Porque muchas veces piensan que llenar la aplicación y tener la cita ya es asilo político, pero no, es otro proceso que se empieza dentro de Estados Unidos y queremos resolver esas dudas. Esa es la finalidad de nuestros talleres. Nosotros tenemos una línea telefónica donde nos contactan de diferentes partes de México o países. Y ahí les damos como una orientación de qué es asilo. También tenemos una página en TikTok, en Facebook, en YouTube, donde tenemos mucha información en diferentes idiomas. Y es ahí donde enviamos la información. Una vez que están aquí, si ellos quieren venir personalmente, los atendemos. Con más de 7 años en servicio a la comunidad, también abordan otros aspectos de la migración, entre ellos la salud física y mental. En Tijuana brindamos atención legal, humanitaria, personas que vienen enfermas o que necesitan atención médica o que no tienen dónde dormir o si necesitan un vale de despensa, dependiendo de cada caso, lo evaluamos. Los invitamos a nuestras charlas de asilo político. Si usted necesita orientación, necesita resolver alguna duda, lo atendemos con mucho gusto. Todos los servicios que nosotros brindamos son totalmente gratuitos, no tienen ningún costo. Gracias a nuestra supercorresponsal en Tijuana, Janet de los Reyes. Y así concluye el primer bloque informativo, Pati. Estaremos volviendo ya hasta el segundo, donde tenemos más noticias de lo que está pasando en México y en Estados Unidos. Vamos a un corte y regresamos un segundo ya con nuestra invitada. Muchas gracias. Paisano, ¿tienes un negocio que quieras hacer crecer? ¿Eres parte de una organización no gubernamental o de una dependencia de gobierno? Te invitamos a que te anuncies este 2024 en nuestra nueva edición de Entre Amigos. Tu anuncio estará junto a la información más relevante para la comunidad migrante en Estados Unidos y México. Si estás interesado, contáctanos en redaccion@conexionmigrante.com. Seguro tenemos un plan especializado para ti.
Amigo y amiga migrante, informarte es nuestra prioridad. Por ello te invitamos a que estés al tanto de las noticias, trámites y novedades sobre las personalidades importantes para la comunidad migrante. Durante 2023 desarrollamos 3 reportajes fundamentales para la comunidad migrante. El primero, la trampa de la desinformación. El segundo, mujeres migrantes, cuerpos sin derechos. Y el tercero, reunificación familiar, el negocio de la nostalgia. Te invitamos a acompañarnos en este 2024. En Conexión Migrante estamos para informarte. Paisano, en Conexión Migrante queremos que tengas la información al alcance de un clic. Es por eso que te invitamos a unirte a nuestros canales de WhatsApp Conexión Migrante USA y Conexión Migrante MX. Ya somos una comunidad de más de 50,000 personas. Te estamos esperando. Y bueno, pues estamos ya aquí de regreso con nuestra invitada que nos da muchísimo gusto que nos acompañe, Graciela Zamudio Campos. Ella es la presidenta ejecutiva de Alma Migrante, es abogada, egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Nottingham en Reino Unido y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante de España. Graciela, bienvenida esta noche a esta charla entre amigas. Buenas tardes, Pati. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de que consideren Alma Migrante. No, hombre, al contrario, Graciela, y me gustaría que nos cuentes primero qué hace Alma Migrante, cuál es el trabajo de la organización y luego pues todos los desafíos que representa estar en una frontera entre México y Estados Unidos, o sea, tiene todos los componentes para que el trabajo sea, pues sí, interesante, pero complejo. Así que cuéntanos, Graciela. Claro que sí, Pati. Mira, Alma Migrante es una organización que surgió hace aproximadamente 7 años, en el 2018, formalmente. Un poquito antes como proyecto, pero ya de forma oficial en el 2018, o sea que acabamos de cumplir 5 años de vida institucional en Baja California. Y surgió a partir de darnos cuenta de que las comunidades de defensores de derechos humanos, en este caso la población migrante, que es donde ha dado frutos Alma Migrante, en general carecen de profesionalización respecto de cómo navegar el sistema de acceso a la justicia en nuestro país, en México. Cuando nosotros hablamos de acceso a la justicia, siempre tenemos que partir de que existe una violación a derechos humanos. Porque si el derecho humano de las personas se respeta, pues no hay necesidad de acceder a la justicia. ¿Cierto? Pero bueno, cuando sí existe una violación a derechos humanos, se hace necesaria la presencia de un defensor de derechos humanos. Sobre todo en un país en donde las instituciones requieren de una vigilancia y una presión constante para que puedan realizar la labor que está establecida en la normatividad. Entonces, dicho esto, Alma Migrante surgió de la necesidad que tienen las comunidades de defensores de derechos humanos de conocer la ley, de usarla en beneficio de la defensa de las personas en contexto de movilidad. Y bueno, este es un modelo que se puede utilizar para defender a prácticamente cualquier persona. Alma Migrante surgió en Tijuana, surgió en Baja California, lo cual significa que pues atendió también a la principal necesidad de las personas defensoras de la población en contexto de movilidad. Pero si hubiera surgido, no sé, a lo mejor en alguna tierra en donde el problema principal en materia de derechos humanos hubiera sido, no sé, la defensa de la tierra o a lo mejor la violación a los derechos humanos de las mujeres, pues probablemente habría sido alma de mujer o alma de la tierra, ¿no? Lo importante aquí es que nos enfocamos en defender, en el acceso a la justicia a través del conocimiento de la normatividad. Y a través de los años nos hemos dado cuenta de que si bien nuestro trabajo gira alrededor de las personas que defienden los derechos humanos de quienes a veces no pueden ejercer esta defensa por sí mismos, precisamente por sus circunstancias de alta vulnerabilidad o interseccionalidad,
pues no es suficiente el derecho. Eso es una de las cosas que hemos aprendido, ¿no? No es suficiente que litiguemos y ganemos. A veces eso es insuficiente porque una sentencia suele ser ininteligible para las personas. Una sentencia suele ser a lo mejor muy compleja y un código completamente distinto, ¿no? Por su lenguaje, por su longitud, por muchas cosas. Entonces, desde hace ya un buen rato en el mundo jurídico existe toda esta ola del lenguaje sencillo, ¿no? Entonces, en Alma Migrante hemos decidido tomar como herramienta la tecnología y el arte, particularmente el arte, para poder transmitir a la comunidad de personas defensoras de derechos humanos qué fue lo que dijo el juez a través de las sentencias que hemos ganado. Y esto tiene la finalidad de que los defensores y las defensoras puedan adquirir herramientas de un uso sencillo, de un uso que no requiera ser, abogado o abogada, y que permita la defensa eficaz de las personas en contexto de movilidad. Esto lo hemos logrado a través de, por ejemplo, una obra de teatro que se llama Bienvenido, Bien Hallado, que presentamos el año pasado, en donde viene toda la explicación sobre cómo se acciona una sentencia que protege no solo a la población en contexto de movilidad en Tijuana, sino a la población en general, y ahorita vamos a hablar de eso, pero y un cómic. Entonces, estas dos herramientas brindan esta información a la población, ¿no? Precisamente para que no nada más los defensores de derechos humanos, sino también el resto de la población pueda ser observador en la calle de que la policía municipal haga su trabajo, las autoridades en general hagan su trabajo conforme dice la ley, ¿no? También hemos aprendido a lo largo del tiempo que no podemos seguir comunicando todo lo que tiene que ver con violaciones a derechos humanos solamente a las personas que ya forman parte de nuestra comunidad y que se dedican todos los días a defender arduamente a los migrantes, sino sobre todo nos importa mucho salir de esa comunidad a decirle a otras personas que ni siquiera saben que existe esa comunidad. Primero, que existe, quiénes son sus integrantes, qué es lo que hacen, por qué lo hacen. Y después, bueno, a quiénes defienden, ¿no? ¿Quiénes son las personas en contexto de movilidad? ¿Por qué llegan? ¿En qué circunstancias llegan? ¿Qué necesitan? ¿Y en qué les puedan ayudar? Una sociedad tan solidaria como la mexicana, creo que a veces solamente hace falta que reconozca qué puede hacer para poder ser esa comunidad que nosotros quisiéramos encontrar en otro país si tuviéramos que ser nosotros quienes migráramos. Entonces, ese es nuestro segundo aprendizaje en este tiempo, que nos sirve de mucho comunicarnos entre nosotros sobre las violaciones a derechos humanos, nada más, sino que necesitamos ir hacia afuera y sensibilizar, pero también educar a las personas que no conocen nada sobre el tema migratorio, sobre las circunstancias y cómo pueden ayudar. Y en tercer lugar, que creo que es nuestro conocimiento más valioso, que hemos adquirido a través de pues, aprender de la comunidad de defensores de derechos humanos, es que aunque generemos estas herramientas para que las puedan utilizar para eficazmente defender a las personas migrantes, pues no podemos esperar que las usen sin antes fortalecerlas. ¿Y a qué me refiero? Usar cualquier herramienta adicional al trabajo que hacen día a día siempre constituye más trabajo, más coordinación, más personal que se requiere. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, necesitan ser fortalecidos de todas las formas que sea posible. Por ejemplo, es muy útil que la población lleve donaciones, ¿no? Pero si alguien puede hacer una donación grande, busquen quién puede necesitar un servicio de gastos médicos, ¿no? Alguien, una cabeza de equipo o un voluntario que haga muchas horas a la semana. Esas personas que también están en riesgo pues de enfermar, de estar de alguna forma en necesidad de ayuda médica, ese tipo de ayudas es algo que le ayuda mucho a la población, a la comunidad en defensa, sobre todo porque también es una comunidad que carece de servicio social en general, del IMSS, ¿no? De seguridad social en México. Las organizaciones que en las comunidades están altamente institucionalizadas y que cuentan con este seguro son mínimas. Es realmente súper escaso el número de organizaciones que cuentan con eso.
Y sin embargo, la mayor parte de las personas están diariamente haciendo el trabajo que la población en contexto de movilidad requiere. Entonces, otra forma de fortalecerles es precisamente apoyando a que puedan generar fondos en común para un proyecto de acceso a la justicia, ¿no? Que es parte de lo que nosotros queremos hacer en nuestra siguiente fase de apertura de Alma Migrante y nuestros casos en el futuro. Y también creo que algo que, pues sobre todo nos hemos enfocado mucho en una vía de fortalecimiento de las personas en contexto de movilidad, en contexto de las personas que defienden a las personas en contexto de movilidad, es reconocerles en su labor, reconocerles en su porqué, y así promovemos que les reconozca también la población en general, que les conozcan para que sepan quiénes son y qué están haciendo y por qué, y les reconozcan su labor, incluidas las autoridades y prácticamente todo el mundo. Un conocimiento profundo de quién es un defensor de derechos humanos y a qué se dedica y por qué, le permite a la población acercar ayudas más adecuadas a sus necesidades. Entonces, esto es lo que hacemos en la organización. Lo hacemos a través de 3 programas fundamentales. Uno es estrategias en comunidad, que se dedica a la incidencia. Nosotros ahí hacemos, digamos, trabajo en colaboración con comunidad de defensores y autoridades, porque siempre es mucho más útil poder resolver los problemas sentados en la mesa. Si esto no llega a suceder o a prosperar, pues entonces ya nos vamos a los litigios. Y si en los litigios ganamos algún caso, entonces regresa este trabajo a estrategias en comunidad para que hagamos uso del arte o la tecnología para poder simplificar estas victorias y hacerlas de fácil uso para la comunidad de defensa. Y tenemos un tercer programa que es Bienestar y Autoexpresión, que se dedica precisamente al reconocimiento y celebración de la existencia de las personas en contexto de movilidad. Y respecto a tu segunda pregunta, que me parece sumamente interesante, y sobre todo después de haber tenido ya todos pues conocimiento de la organización al otro lado, yo creo que es bien interesante ser defensor. Bueno, en general es muy apasionante ser defensor de derechos humanos, pero estar asentados en la frontera norte nos da un panorama muy interesante, porque somos una comunidad no solo multicultural, sino también multinacional. Y creo que esto hace que podamos tener una visión más amplia de lo que es la defensa incluso transfronteriza. Creo que organizaciones de contenido internacional, ¿no? En cuanto a sus integrantes, como la organización al otro lado, le dan mucho blindaje a nuestra comunidad. Es, además de muchísimo aprendizaje, poder identificar cómo los procesos en Estados Unidos se vinculan con los procesos de las autoridades en México para accionar violaciones a derechos humanos binacionales, ¿no? Que ocurren en los dos lados de la frontera por colaboración de ambos países. Entonces, creo que eso no suele ser tan evidente cuando estás en otro lugar que aquí. Entonces, eso creo que es algo bien interesante. El hecho de que Alma Migrante se enfoque sobre todo en el acceso a la justicia de las personas en contexto de movilidad y sus defensores respecto del actuar de las autoridades en México, abre una ventana de oportunidad enorme, porque a lo mejor todo el mundo estamos pensando en, bueno, pues hay que ver cómo acceden al asilo en Estados Unidos, qué es lo que están buscando, cómo pueden obtener más seguridad en el Inter, ¿no? Eso creo que es algo de lo que también necesitamos hablar. El hecho de que mientras eso sucede, pues están a merced de las autoridades mexicanas. Entonces, mientras están aquí, sea poquito tiempo o mucho tiempo, es muy importante asegurarles que sus derechos humanos estén fortalecidos y protegidos por las autoridades. Y eso, pues, hay casos en donde vemos ya patrones de conducta de autoridades que se despreocupan por los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, hay un sinfín de violaciones a derechos humanos que ocurren todos los días, y sobre todo creo que los dos protagonistas más importantes son la Policía Municipal y el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Finalmente. Sí.
¿Cuál dirías tú que son las 3 violaciones más constantes a los derechos humanos de los migrantes en la frontera? Porque además cambia, ¿verdad? O sea, en la frontera Sí, es una historia y en el camino es otra y en Chiapas es diferente, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Yo creo que por parte del Instituto Nacional de Migración hay un montón de estrategias para expeler a los migrantes de la zona fronteriza. Por ejemplo, los detienen, por ejemplo, en los aeropuertos o en la calle o donde sea, en el puerto de entrada, y de ahí los envían por ejemplo, en camión, los envían en camión a la estación migratoria de la Ciudad de México o a las estaciones del sur antes de deportarlos o los deportan directamente, ¿no? Inician estas deportaciones. Entonces, vemos que a veces hay más recursos que tiene que invertir la institución y a veces hay menos recursos, pero siempre intentan que sea mayor proceso, mayor efecto de expeler migrantes de la frontera, de alejarlos de la frontera, con menor gasto. Y esto lo estuvimos viendo así para hacerte unos ejemplos como muy concretos. Durante el estallido de la pandemia, las personas en contexto de movilidad fueron sacadas de las estaciones migratorias y llevadas en camión a la frontera sur y dejadas ahí, en las carreteras, en las fronteras sur, pues prácticamente que a su suerte, ¿no? Esto fue documentado por instituciones como la CNDH y también el ACNUR. También tenemos, por ejemplo, pues la típica situación que ahorita, por ejemplo, está ocurriendo, que es muy, muy actual de los últimos 3 meses. Y eso es que el Instituto Nacional de Migración está expidiendo las condiciones de estancia sin una tarjeta que permita a las personas acreditar que lo tienen. Y me refiero a que les permita acreditar, porque si bien en el oficio dice que tienen esta condición de estancia, pues llevamos años, décadas, con empresas, autoridades como el SAT o instituciones bancarias y otros actores de la sociedad pensando que lo que requieren es presentar una tarjeta, ¿no? Entonces, si ahora no traen una tarjeta y traen un oficio, tenemos a muchos patrones diciendo eso no me sirve, tenemos a muchas instituciones bancarias diciendo, bueno, pues si antes no te daba una tarjeta, ahora menos, porque pues con este papel, ¿qué? No me estás acreditando nada. Y la realidad de las cosas es que yo pienso que sí lo acreditarían, ¿no? El problema es que ahora tendríamos que hacer una nueva documentación completa de toda la comunidad, de una nueva, más que documentación, educación a todo el mundo de que es lo mismo. Pero la realidad es que la ley dice que el Instituto Nacional de Migración le debe de expedir una tarjeta a cada condición de estancia para poderlo acreditar. Esa es la palabra que usa el artículo 3, me parece. Creo que es la fracción 34 de la ley de migración. Entonces, cuando ves estas dos alternativas de, oye, vuelvo a reeducar a todo el mundo para que acepten un oficio o sigo expidiendo la tarjeta, pues yo le calculo que para las personas en contexto de movilidad es muchísimo mejor que le sigan expidiendo la tarjeta, ¿no? Nosotros no sabemos si eso lo están haciendo por ahorrar dinero o no, pero lo cierto es que los están poniendo en muchos aprietos, ¿no? Lo cierto es que les Fíjate están que afectando. me recuerda mucho el caso del IMUMI, que aquí lo tratamos mucho con el tema de que no les pidieran su situación migratoria en la venta de boletos de autobús. Esa Está fue otra. prohibido. Y de repente un día nos encontramos que eso sigue vigente, que se sigue aplicando, que no les importa. Y lo que decías tú, la comunidad migrante no sabe que eso está fuera de la ley y que debiéramos poder explicarles de la forma más sencilla para que ellos se puedan defender y decir, esto hay un caso Amparo. ahí, sí hay un amparo y no pueden pedirme nada, ¿sabes? Pero es como muy terrible porque se hacen muchos esfuerzos para que sucedan estas cosas
y la autoridad simplemente dice y no la cumplo y qué, como niño travieso, ¿verdad? Afectando a un montón de gente. Oye, Graciela, vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos y seguimos conversando. De entrada, muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, y luego yo iba a mandar un saludo y se me olvidó. Fíjense ustedes que este fin de semana, el 3 de febrero, allá en Chicago, van a hacer una cosa bien hermosa. Le mando un saludo a José Luis Pepe Gutiérrez, allá hasta Chicago. Se ha de estar muriendo de frío. Amigo, te mando un gran abrazo. Pero va a suceder una cosa bien hermosa el 3 de febrero a las 3 de la tarde, porque va a ser la ceremonia del nuevo año Purépecha y van a hacer el encendido del fuego nuevo. Entonces, aquí en Conexión Migrante, en las redes les vamos a poner el póster, porque si ustedes están en Chicago, digo, y si son de Michoacán, pues corran, ¿verdad? Y si no son de Michoacán también, para que vean pues todas estas tradiciones que intentan conservar por allá. Te mando un abrazo, José Luis, y vamos a un corte informativo. Gracias. Paisano, paisano, ¿tienes algún negocio que quieras hacer en la región Tijuana, San Diego o en alguna otra ciudad fronteriza? ¿Perteneces a alguna organización no gubernamental y quieres dar a conocer tu proyecto? Tu momento ha llegado. Te invitamos a anunciarte en Entre Amigos. Tenemos un espacio para que tu publicidad sea vista por la comunidad migrante que nos ve tanto en Estados Unidos como México. No esperes más y comunícate con nosotros al correo redaccion@conexionmigrante.com. Te aseguro que contamos con un plan especial para ti. Paisano, en Conexión Migrante queremos que tengas la información al alcance de un clic. Es por eso que te invitamos a unirte a nuestros canales de WhatsApp Conexión Migrante USA y Conexión Migrante MX. Ya somos una comunidad de más de 50,000 personas. Te estamos esperando. Estamos ya aquí de regreso y estamos platicando con Graciela Zamudio Campos. Ella es la presidenta ejecutiva de Alma Migrante, una organización que está basada en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, y estamos conversando sobre el acceso a la justicia de la comunidad migrante y de los defensores de derechos humanos de la comunidad migrante. Fíjate, Graciela, que el año pasado nosotros hicimos un reportaje sobre desinformación y ahorita vamos con preguntas, Selene, porque hicimos una dinámica a inicios de semana y la gente nos envió preguntas para ti. Pero bueno, te quería contar esto. Hicimos un reportaje sobre desinformación y una de las cosas más dolorosas que encontramos, además de que, bueno, hay unos procesos terribles y gravísimos que están poniendo a la gente en peligro. Cuando suceden estos procesos y la gente se queda sin su documento, sin cruzar, sin el trámite, sin lo que sea, no pasa nada y no saben cómo acceder a la justicia. Nos pasó, por ejemplo, en el caso de las visas de trabajo, no sé si te acuerdas, Abel, que tuvimos un caso eran casi 100 personas defraudadas por un tema de visas de trabajo. Y luego nos pasó con personas defraudadas en Centro y Sudamérica con promesas de procesos de asilo. Y las personas no saben a quién acudir, no saben cómo acceder a esa justicia que tú hablas. ¿Qué le podemos decir a toda esta gente? Porque digo, lo primero que les debiéramos decir es tienen derechos y no pueden suceder estas cosas, pero luego, ¿qué? Claro. Mira, esta es una gran pregunta que está ligado con lo que estábamos platicando antes de ir al corte. Yo creo que la sociedad en general tiene muchísima oportunidad de cambiar la vida de las personas en contexto de movilidad en México. Y eso lo digo porque sí es cierto que a lo mejor transitar el proceso de regularización en general ha sido un viacrucis durante años, pero poco a poco se han facilitado y simplificado un poco los procedimientos administrativos. Y yo creo que para una persona en contexto de movilidad ya es como muy abrumador tener que buscarse la vida, dígase, dónde va a vivir, qué va a comer, con qué va a alimentar a su familia, a sus hijitos, si los va a poder mantener saludables, por ejemplo, durante su tránsito en México.
Y creo que es mucha carga además decirle, bueno, y aparte tú accedes a la justicia por ti mismo solo, cuando hay un montón de mexicanos que por sí mismo tampoco lo podemos hacer, ¿no? Precisamente por cuestiones de interseccionalidad. Entonces, yo creo que la población que está interesada en apoyar puede tomar nuestros talleres de regularización migratoria, que son súper fáciles, son de 6 horas, son 3 días, 2 horas cada uno, y ayudar a las personas a regularizarse. En países muy, muy humanitarios, como por ejemplo Australia, tienen programas gubernamentales en donde las familias australianas son voluntarias para ayudar en toda la logística de lo que significa regularizar a alguien y darle una integración social, conseguirle una casa donde vivir, un trabajo donde trabajar. Vamos a ayudarles a realmente integrarse, ¿no? Entonces yo creo que a la población en México en general es muy importante que se involucre. Debemos de dejar ya a un lado la idea de que la justicia está a cargo de los jueces o de los abogados o de los operadores del sistema de justicia en México, porque esta existe, por supuesto, pero la justicia se realiza con la persona que tienes al lado, ¿no? Con lo que puedes hacer. Entonces, ese es un taller que nosotros tenemos ya implementado desde hace varios años y que vincula a la comunidad que quiere hacer este trabajo con las autoridades que realizan el proceso de tal forma que no se desconozcan ya a la hora de llevar a una persona en contexto de movilidad. Y además eso ayuda mucho a las personas migrantes porque a lo mejor una persona en esa situación no se avienta a ir sola porque tiene miedo de que no los vayan a detener y a deportar. Pero si va con un defensor de derechos humanos se anima más. Y a las autoridades les viene muy bien que la gente se regularice, porque pues, el instituto tiene menos trabajo si la gente está regularizada, ¿no? Entonces, yo creo que es un ganar-ganar, pero sí implica que la gente se involucre. Eso que dices, Graciela, es súper importante. Ya nos apuntamos para ese taller, pero nosotros hemos insistido mucho en que debemos, como ciudadanos, conocer caras diferentes de la migración, no nada más esa cara de tragedia y de tristeza y de que lo es, pues, y que siempre decimos sí lo es, pero es una cara incompleta y debemos participar en el proceso porque miren, si les dejamos esta historia a los gobiernos, pues ya valió quesadilla, ¿eh? Perdónenme, pero esto no va a funcionar. O sea, los gobiernos no han hecho, nomás porque estamos en horario infantil, pero no han hecho nada. De verdad, han hecho, más bien, han hecho cosas en contra. Háganme el favor, o sea, ni siquiera. Entonces, si las organizaciones de la sociedad civil, si los defensores de derechos humanos, si los periodistas responsables no existieran, de verdad, de verdad, de verdad, esto sería una tragedia peor de la que puede ser. Pero sí creo que es bien importante que la sociedad primero entienda los procesos, qué significa migrar, porque todos nos imaginamos que migrar es como lo hicieron nuestros tíos zacatecanos hace 100 años. No, es que no, ya eso no tiene nada que ver, todo se transformó a cosas más terribles, desafortunadamente. Pero sí creo que tiene que haber mucha conciencia y mucha participación de la sociedad, porque eso es lo que ha permitido que esto no naufrague, de verdad. Como les decía, hicimos una dinámica desde inicios de semana para preguntar a la gente si tenían preguntas, y entonces, pues, ¿qué creen? Que sí hay preguntas, así que Selene, adelante, por favor, y Graciela, ojalá y nos puedas ayudar tú. Claro que sí. Gracias. De hecho, bueno, el saludo también que tenemos por aquí en Facebook es de la Casa Michoacán DuPage y nos dice saludos desde Chicago y muchas felicidades. También nos escribieron en WhatsApp y era para recordarnos un poquito lo de este fin de semana del Fuego Purépecha. Y ya en cuanto a las preguntas que tuvimos en la dinámica de la semana, Freddy Cancino nos preguntó, ¿qué debemos hacer? Puesto que en todos los trabajos piden documentos y uno está de paso, pero necesitamos mantenernos y comer. O sea, ¿cómo cuidar nuestros derechos? Claro. Así. Bueno, eso es una pregunta bien importante. Yo creo que esa es la razón número uno por la que las personas se regularizan, para poder tener acceso a un trabajo que les permita el sustento. Y creo que ahí sobre todo o sea, yo recomendaría dos cosas. La primera,
informarse sobre cuál es la mejor forma de regularizarse. Hay muchas instituciones oficiales que brindan este tipo de información. Acá en Tijuana, la verdad es que casi todas las organizaciones pueden brindar ese tipo de información. Y a partir de saber cuál es la mejor forma de regularizarse, pues iniciar el proceso, ya sea por uno mismo o a través de una organización, dependiendo del nivel de autogestión que uno pueda tener. Y lo segundo es que en ese proceso es muy posible que la empresa o el patrón que te quiera contratar requiera también de una ayudadita. Entonces tú puedes vincular a ese patrón con una asociación civil que le permita, pues que le dé una asesoría y que le permita comprender ese proceso y las normas actuales. E incluso yo creo que algo muy importante es que la propia institución pueda pasar por un trámite fundamental para poder apoyar a la persona que se inscriba como patrón ante el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Y este es un proceso que la verdad es que no es complejo, es muy rápido. Y a veces algunos patrones dicen, bueno, pero es que si esto me va a traer problemas, no trae ningún problema, no trae absolutamente ningún problema, al contrario, para empresarios, pues es importante que sepan que esta es una forma de darle libertad a las personas, una libertad que nuestra ley les debería de dar, pero pues como no se la da a las personas que dan trabajo a los migrantes, pues les pueden proveer de esto, una regularización a largo plazo o a mediano plazo, cuando menos. Ahora, otra cosa muy importante es que hay muchas personas en contexto de movilidad que dicen, bueno, pues yo voy a ver cómo le hago para regularizarme, a mí lo que importa es regularizarme, y se van mucho por la solicitud de asilo, que es, digamos, como el caballito de batalla de las autoridades, como que ha agarrado las autoridades del gobierno, ha agarrado el proceso de asilo como un proceso que siempre se utiliza solamente para regularizarse, no realmente para obtener el asilo, sino como la forma más veloz para obtener una tarjeta de visitante por razones humanitarias del Instituto Nacional de Migración, solamente porque estás en ese proceso, independientemente de si tienes una historia de persecución, independientemente de si verdaderamente tienes algún supuesto para poder ser protegido a través de ser considerado como refugiado en México, ¿no? Y este es un problema porque se saturan las instituciones, las personas que verdaderamente requieren ese tipo de protección, pues no la pueden acceder. Y creo que también hay otras instituciones que ponen en peligro a las personas, como de repente casarse con el primer mexicano o mexicana que se encuentren, ¿no? Que los pone también en un riesgo enorme, porque entonces a la vuelta de 1 año, 2 años, si esa persona te quiere extorsionar, pues estás ahí como a merced, ¿no? A su merced. Entonces, creo que no ponerse en esas situaciones es muy importante. Nosotros siempre que atendemos a personas en contexto de movilidad, siempre les decimos que algo muy importante a cultivar, una relación importante a cultivar en México y en cualquier país al que vayas, es la relación de trabajo, ¿no? Porque muchos de esos trabajos empiezan de forma informal o a veces hasta como voluntariados, pero en el momento en el que el patrón dice, a ver, esta persona ya me demostró que sí trabaja, que es seria, y que es responsable, les empiezan a ofrecer oportunidades y apoyo. Entonces, ese es el tipo ese es el tipo de patrón que te va a acompañar al Instituto Nacional de Migración a ver qué papeles tiene que firmar para poder hacer su propio proceso como patrón y luego ayudarte a ti a tener una regularización más fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante. Y lo segundo más importante es a veces las personas en contexto de movilidad no se dan cuenta de que han sido víctimas o testigos de un delito. Y a veces no lo saben porque pues la violencia está tan normalizada en el mundo entero y en México también, que pues uno no se da cuenta de si lo que acaba de presenciar o sufrir fue un delito o no. Entonces, informarse al respecto es importante y hacer una denuncia también lo es. A veces, ya aquí en Baja California y creo que en muchos estados del país, se pueden hacer denuncias en línea y con esa denuncia vas y presentas tu solicitud de regularización y que te expidan una tarjeta de visitante por razones humanitarias por haber sido víctima o testigo de un delito. Hay estados en donde los ministerios públicos expiden el oficio en donde consideran como víctima o testigo de una carpeta de investigación
con mucha facilidad. Hay otros en donde no, hay otros en donde te dicen, bueno, pues se lo voy a mandar al Instituto Nacional de Migración. En Baja California todo ese proceso todavía no ha avanzado mucho, entonces lo que hacen es que les tienes que pedir copias de tu expediente para podérselas llevar a migración. Y eso la verdad es que implica exponer mucho tus datos, que no es necesario que migración sepa, pero bueno, seguimos trabajando en eso. Y entonces esa es otra de las formas de regularización para las personas en contexto de movilidad, que es importante que revisen si sus circunstancias pues dan el resultado, ¿no? Creo que siempre acercarse a una asociación o a un defensor de derechos humanos que sea, digamos, como conocido en la comunidad, es útil porque esa persona, si no te da la ayuda a esa persona, te va a encontrar quien te la dé de forma confiable. Eso es lo que yo le diría a las personas en contexto de movilidad. Muchas gracias. La otra pregunta nos la hizo Orlando Enríquez y dice, en caso de accidente, ¿qué se puede hacer o dónde puedo buscar apoyo? ¡Ay, qué buena pregunta esa! Pues mira, yo creo que algo bien importante es tener en cuenta que las urgencias médicas, y esto significa que si tu estado de salud está haciendo que tu vida corra peligro, pues su atención es obligatoria en todo el país por todas las instancias médicas. Pues básicamente al hospital al que puedas llegar te debe de atender. Si no lo hace, realmente hacer una llamada a la comisión estatal del estado que se trate, o bien a la Comisión Nacional, si se trata de alguna institución federal a la que llegaste, pues creo que es la vía. Pero en general es algo que a todas las personas en el país se les debe, es un derecho, pues el derecho a la salud, de acceso a la salud. Cuando no se trate de eso, tenemos ahorita una situación en el país pues de completa incertidumbre, consistente en que el cambio al INSABI ha dejado pendiente la expedición de un reglamento en donde se establezca con claridad cuál es el proceso para que las personas en contexto de movilidad accedan a un seguro. Esto significa que al igual que muchas personas mexicanas, las personas extranjeras se han quedado sin seguridad social a la que antes accedían gracias a este cambio en la legislación de la nueva administración. Y esto hace también muy, muy compleja la situación, sobre todo, por ejemplo, para personas que están embarazadas y que necesitan de un seguimiento, ¿no? Prenatal para que su bebé nazca adecuadamente. Yo creo que algo muy útil para hacer es acercarse a las instituciones que se especializan en la atención a las personas en contexto de movilidad. Y siempre acordarse que aun cuando el gobierno, las instancias de gobierno, no hagan una comunicación sectorizada de los servicios que brindan, es decir, a pesar de que no todas las autoridades dicen, vengan por vacunas, también pueden venir las personas en contexto de movilidad, no les va a pasar nada. Eso es lo que deberían de estar diciendo porque así es. Para acceder a la salud no es importante si tienes o no tienes una tarjeta de visitante por razones humanitarias o cualquier tipo de condición migratoria. Es tu derecho acceder a la salud. Entonces, siempre, este es uno de los casos en donde lamentablemente si tú no tienes una regularización, pues probablemente ocupes la ayuda de algún defensor de derechos humanos para poder accederla, ¿no? Y este es un caso de acceso a la justicia, en donde, por ejemplo, sería muy útil que la población que quiera ayudar a las comunidades de migrantes, pues vengan a tomar un taller con nosotros sobre precisamente cómo ayudarles a accionar estos procesos ante las comisiones, que a veces ni siquiera se tiene que presentar una queja. El poder de los organismos de protección de derechos humanos es enorme cuando se trata de hacer gestiones interinstitucionales que a veces se hacen sencillamente por teléfono y resuelven un problema, ¿no? Entonces, ese es un lugar en donde precisamente como estaban diciendo hace un momento, la presencia de actores responsables como los periodistas, que son pues muy valientes, los defensores de derechos humanos, que ni se diga también son súper valientes, es fundamental para poder acceder a la justicia en este país. Así es. Graciela, pues ya se nos fue el tiempo. Yo no sabes lo que te agradezco que hayas estado con nosotros esta tarde en Entre Amigos. Creo que la labor que hacen ustedes y su organización es verdaderamente importante para la comunidad migrante y para la comunidad que defiende y que apoya y que
acompaña a los migrantes en sus procesos. Te estaremos dando mucha lata, ni modo, así pasa cuando alguien viene entre amigos, luego para soltarte va a estar complicado. No, pero de veras, creo que hay muchas cosas que hacer y la vinculación entre las organizaciones y los esfuerzos coordinados evidentemente funcionan más que andar uno ahí solillo intentando hacer las cosas. Así que te agradezco de verdad muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros, Graciela. Al contrario, muchas gracias a ti, Pati, por la invitación y por la anfitrionía. Me gustaría mucho invitar a las personas a poderse meter a nuestra página de Facebook o a nuestro, que es @almamigranteac, y a nuestra página de internet, que es www.almamigrante.org, y puedan donar, porque justo en este momento Alma Migrante no está pudiendo tomar nuevos casos, porque nos hacen falta fondos. Claro. Entonces, pues si bien no nos dedicamos a atender a todo el país con muchas organizaciones muy fuertes, pues sí, el acceso a la justicia en muchos casos cae sobre nuestros hombros aquí en Baja California cuando se trata de autoridades en México. Entonces, dejar desprotegida a Alma Migrantes en muchos sentidos también dejar desprotegida a la comunidad de defensores de derechos humanos que quieren acceder a la justicia para proteger sus derechos. Con muchísimo gusto vamos a compartir tu link y tus redes sociales para que la gente vaya y done. Y estamos pendientes con más charlas y más colaboraciones entre nosotros, Graciela. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Y ahorita nos vamos a ir, ya no sé si Toño iba a entrar o no, pero yo me voy a ir como el Borras. Ahí les va, no se crean. Nos vamos a ir con la nota semanal de Janet de los Reyes, que está por allá también en Tijuana. Cada semana nos está enviando una nota sobre lo que pasa por allá, así que adelante con esa información y regresamos. Ingresar a Estados Unidos de manera irregular para entregarse a migración es un acto que, además de ser arriesgado, puede traer consecuencias graves. Aunque cada vez son más frecuentes los casos de un supuesto éxito de personas que cometieron esta acción, predomina la desinformación compartida sobre los datos reales. Actualmente el gobierno estadounidense retiene y expulsa a gran parte de las personas que intentan solicitar asilo sin una previa cita. Si bien la acción es ilegal debido a que cada persona tiene derecho a solicitar asilo, la Corte Federal es muy lenta para esclarecer esas cosas. Internarse en Estados Unidos de forma irregular para solicitar asilo puede ponerte en una situación vulnerable, pues internarse en Estados Unidos de forma irregular para solicitar asilo político puede ponerte en una situación vulnerable, pues variarán las posibilidades sobre tu situación migratoria. Si crees que entregarse a migración es buena opción, no está de más consideres cómo puede afectar tu permanencia, tu solicitud y tu posibilidad laboral. Te pueden detener de inmediato. Cuando cruzas la frontera de forma irregular, existe una alta probabilidad de permanecer hasta una semana retenido en los campamentos asentados entre ambos muros. Estos espacios improvisados no cuentan ni con servicio médico, ni de alimentación, ni lugares donde pernoctar de forma cómoda. Por el contrario, al contar con el pase de la cita, la espera para poder ingresar puede demorar algunas horas, pues el proceso es corto. Otro factor que puede llevar a una detención inmediata es contar con algún antecedente penal, ya sea deportación, arresto o delito de distinta índole. Cita de miedo creíble. Al entregarse, las personas tendrán que pasar una cita de miedo creíble. Si no pasas la entrevista, no podrás continuar la solicitud de asilo. Generalmente las personas con cita en la aplicación no tienen que prepararse para cumplir con este paso y pueden seguir su caso de inmediato. Permiso para trabajar. Las construcciones acá en California, en los Estados Unidos, para ver cómo trabajan, cómo se ganan el dinero los latinos. Las personas que cruzan con su cita de CBP-1 son elegibles para solicitar un permiso para trabajar en Estados Unidos. Este no es gratis, pero pueden obtenerlo. Quien se entrega a migración y logra quedarse debe esperar 6 meses como mínimo después de iniciar su solicitud de asilo dentro del país. Hay que recordar que cruzar con una cita no es lo mismo que ganar un caso de asilo. Recibirla es únicamente el primer paso. El asilo solo se puede obtener estando dentro de Estados Unidos. Por eso es importante que no te dejes engañar por quienes te aseguran que una cosa y la otra son lo mismo. Tampoco caigas en manos de coyotes o polleros que prometen que al entregarte a migración resolverás tu situación. Pues ahí tienen el informe de esta semana de Janet y ya casi nos vamos, pero miren, es que hay una nota muy importantísima que yo se la pedí a Toño, le dije, mira, no importa, pero tenemos que decirla. Así que Toño, dale.
Y es que es histórico, Patti, porque los Bookies, exactamente, los Bookies presentarán 15 shows en Las Vegas en 2024. Será en los meses de mayo, julio y septiembre que se llevará a cabo la residencia en Las Vegas. Las fechas de estos 15 shows íntimos son el 3, 4, 8, 10 y 11 de mayo, el 12, 13, 17, 19 y 20 de julio y el 13, 14, 18, 20 y 21 de septiembre. Será en el Dolby Live, un centro de entretenimiento ubicado en el Hotel MGM Park de Las Vegas con un cupo para 5,200 asientos. Hay que recordar que estos shows íntimos son para, pues son en pequeños recintos, pero son para artistas que ya llevan muchísima trayectoria, que tienen una carrera pues impecable y es la primera residencia totalmente latina dentro de Las Vegas. Entonces los Bookies haciendo historia, por eso era tan importante para ti. Y pues ya, para quien ande por Las Vegas en esos días, en esos tiempos, pues ya saben dónde pueden ir. Y creo que ya pueden medio comprar los boletos. Yo casi me da emoción, pues tengo hasta ganas de ir, pero hay mucho trabajo que hacer. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, como cada jueves, 7 de la tarde, hora Ciudad de México, en esta charla. Cada vez es más entre amigas que entre amigos, jóvenes, déjenme que se los comente. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse, por estar, por enviarnos preguntas. Ya saben que estamos aquí pendientes de todas las dudas, de toda la información que necesiten. Selene promete ahora sí llegar a tiempo y estar pendiente del teléfono. Pero pues muchísimas gracias. Gracias, Graciela, de nuevo por acompañarnos. Toño, Abel, Paco Arellano en los controles. Y como siempre, nos vemos el siguiente jueves. Vamos a tener un Entre Amigos súper interesante. Pero por lo pronto que tengan un maravilloso fin de semana. Muy buenas noches y que estén muy bien. Hasta luego.